incluso sin decir nada, incluso en el silencio, cuando las circunstancias lo exigen, generando momentos de gozo, porque el justo debe aprender a dar gracias, no solo de palabra y obra, sino con sentimientos, como la generosidad, como la alegría, incluso el buen humor, actuando con discreción, pero actuando, encarnando como vicarios divinos al Dios de la historia, haciendo palpable la conclusión de este himno. El Dios de Israel da fuerza y poder a su pueblo. Que Dios sea bendito. Así concluye el Salmo y nos ha presentado una imagen bastante interesante, una imagen antropomórfica muy interesante de Dios y de la forma también de hacer justicia. El Salmo 72. Nos acercamos ahora a la experiencia de este Salmo. Alguien que haga el favor de leerlo. Son 20 versículos. Salmo 72 de Salomón. Confía, oh Dios, tu juicio al rey, al hijo del rey tu justicia, que gobierne rectamente a tu pueblo, a tus humildes con equidad. Produzcan los montes abundancia, prosperidad para el pueblo los collados. Defenderá a los humildes del pueblo, salvará a la gente pobre y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Caerá como lluvia en los retoños, como rocío que humedece la tierra. Florecerá en sus días la justicia, prosperidad hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Ante él se doblará la bestia, sus enemigos morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributo. Los reyes de Sabá y de Seba, todos pagarán impuestos. Ante él se postrarán los reyes, les servirán todas las naciones, pues librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara. Se apiadará del débil y del pobre, salvará la vida de los pobres. La rescatará de la opresión y la violencia, considerará su sangre valiosa, que viva y le den el oro de Sabá. Sin cesar rogarán por él, todo el día lo bendecirán. La tierra dará trigo abundante, que ondeará en la cima de los montes. Sus frutos florecerán como el Líbano, sus espigas como la hierba del campo. Que su fama sea perpetua, que dure tanto como el sol, que sirva de bendición a las naciones y que todas lo proclamen dichoso. Bendito Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso por siempre. La tierra toda se llene de su gloria. Amén, amén. Fin de las oraciones de David, hijo de Jesé. Gracias. De Salomón, oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo del rey tu justicia, que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a tus humildes. Traigan los montes paz al pueblo y justicia a los collados. Él hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos de los pobres y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Es lo que se esperaba de la monarquía. Es lo que se espera del rey trae rey. Y David, que era el rey ideal, no funcionó. Y se esperaba de su hijo, el sabio, no funcionó, no fue justo. David tampoco fue el justo que se esperaba. Habrá un rey maravilloso que es el rey Ezequías, pero la mayoría muy difíciles. No hicieron lo que tenían que hacer, no obraron con justicia, no hicieron justicia, no permitieron, incluso a veces se interpusieron para que la justicia actúe.
Los salmos, como ven, son una fuente inagotable de experiencias de todo tipo. Aquí vemos al ser humano como tal retratado y la relación del ser humano con Dios. Y el Salmo 72 nos habla de una de las instituciones más polémicas de Israel y que fue detonante, como lo hemos explicado ya a lo largo de estos días, de la crisis del pueblo, la monarquía. El poema 72 quiere hacer una especie de reminiscencia de la época dorada de Salomón. Cada estrofa nos conduce a sopesar el reinado de la fragilidad humana de aquel rey tenido por sabio frente al reinado de Dios, siempre fiel, firme y duradero. En cambio, el reinado de Salomón no fiel, no firme y no duradero. Se pide a los justos que manifiesten de palabra y de obra aquel reino de Dios, que no es otra cosa que la presencia misma de Dios en la historia, reino de Dios. Muchas veces la gente se devana los sesos, ¿verdad? ¿Qué es eso de reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Incluso a veces escuchamos preces como raras, como por ejemplo esta, que es muy común. Señor, ayúdanos a construir tu reino. Qué cosa tan rara. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se habla de reino de Dios, ahí hay en sintaxis, tanto en griego como en hebreo, algo que se denomina genitivo epexegético. ¿Y qué es ese tal genitivo epexegético? Bueno, lo voy a tratar de explicar así, aunque ustedes por griego lo deben conocer. Dentro de la sintaxis griega existen distintos tipos de genitivo, y uno de esos genitivo y dentro de las oraciones nominales hebreas es el epexegético. Fíjense en ustedes aquí donde estoy resaltando. Reinado de Dios, reino de Dios. Genitivo epexegético, explicado así, lo más sutil que puedo, lo más asequible que puedo hacerlo es como si uno tuviese aquí reino, aquí dice reinado, pero hagamos de cuenta que dice reino, y aquí en vez de tener el de, es como si tuviese igual Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Dios mismo, Dios actuando en la historia intramundana, Dios metido en la historia, Dios presente en la historia, Dios actuante en la historia. No es una moda, no es una ideología, no es una ola sociológica, es la presencia de Dios en la historia. Por tanto, yo no puedo, cuando uno fíjense en ustedes, uno tiene que ser cuidadoso hasta en la articulación de las oraciones cuando las compone. Señor, ayúdanos a construir tu reino. A ver, un momento. Lo que los biblistas somos canzones con esto de las palabras, pero es que son precisas, porque de allá viene. Entonces, ¿cómo así que ayúdeme que construyamos tu reino? A ver, ¿acaso usted puede construir a Dios? O sea, ninguno de nosotros puede construir a Dios. Uno lo que tiene que pedir, si entiende bien lo que es reino de Dios, es, Señor, ayúdanos para que hagamos todo lo posible y lo imposible para que tu reino se instaure en el mundo. Señor, ayúdanos a ser facilitadores, medios, para que tu reino se instaure en el mundo, se haga presente, porque el reino de Dios es la presencia de Dios en la historia, la presencia de Dios en la vida. Entonces, eso es el reino de Dios, no es otra cosa que la presencia misma del Señor en la historia. Este reino no se puede construir. ¿Quién puede siquiera pretender construir a Dios? Ni el más insensato. Pero sí se puede orar, sí se pueden asumir actitudes concretas para que se instaure en todas las instancias religiosas, humanas, políticas y sociales del pueblo Dios, su acción y su justicia.
Tales actitudes tienen estrecha relación con aquellas sabias peticiones de Salomón, puestas en boca de Salomón, porque Salomón no escribe el Salmo. Por un lado, la capacidad de saber discernir con hondura. Salomón lo pidió. Lo tenemos en los Reyes, texto de los Reyes. Salomón pidió la capacidad de saber discernir con hondura para juzgar con rectitud. Y por otro lado, ejercer el gobierno como servicio, fomentando en todo tiempo y lugar la paz como consigna personal y nacional. Eso es lo que pidió él. Y es así. Entonces, yo debo pedir eso. Hacer mías esas peticiones de Salomón en Reyes. Tener la capacidad de discernir con hondura, para juzgar con rectitud, para hacer justicia rectamente. Y por otro, ejercer mi función como servicio, siempre como servicio, fomentando en todo tiempo y en todo lugar la paz como consigna personal y nacional, la no violencia. El reinado de Dios busca el rechazo de toda forma de violencia, porque esta fue la que desencadenó la tragedia fratricida en Génesis 4, el fratricidio universal, porque si todos los hombres somos hijos de Dios, cuando yo mato a otro hombre no es homicidio, es fratricidio. Entonces la violencia fue la que desencadenó la tragedia del fratricidio en Génesis 4 y la tragedia diluviana de Génesis 6 al 9. En segundo lugar, aquel reino procura que la paz se sostenga en los cimientos de la justicia de Dios. La paz descansa en la justicia de Dios. Solo cuando haya justicia habrá paz. Si no hay justicia, no hay paz. Solo cuando haya equidad habrá paz. De lo contrario, no será más que un papelito firmado y show. Entonces, la paz debe sostenerse en los cimientos de la justicia de Dios, que obviamente difiere de la lógica humana, a veces cuestionable. El justo debe promover las condiciones primordiales para que el reinado de Dios se entreteja en los hilos de la sociedad. El justo debe promover las condiciones necesarias, primordiales, para que ese reino de Dios se entreteja en los hilos de la sociedad. ¿Cómo? Canalizando la violencia, haciendo lo posible por canalizar la violencia, generando estrategias de no violencia. La violencia es por carencias. Proteger los derechos de los humildes, una forma de equidad y de que la paz descanse sobre la justicia. Proteger los derechos de los humildes. Oponerse a la explotación, a toda forma de explotación. Evitar a toda costa la corrupción, denunciarla y tomar distancia del mercantilismo que puede llegar a contaminar la vida del justo. Y no solo, ojo, el mercantilismo, el deseo de poseer puede contaminar nuestra vida. Y no solo contamina nuestra vida, hermanos. Lo más peligroso es que llega a ser metástasis como un cáncer en los apostolados, echando todo a perder. El Salmo informa acerca de otros tipos de pobreza en lo que nos leían. Ustedes pusieron atención al Salmo. La falta de habilidad es un tipo de pobreza. La carencia de salud física, o sea, la enfermedad, es un tipo de pobreza. La debilidad de carácter, ingenuidad, es un tipo de pobreza. También hay que tener en cuenta la estrechez mental, la necedad, la terquedad, es un tipo de pobreza. El conformismo, otro tipo de pobreza. Y estas pobrezas no son insuperables, se pueden superar.
Pero si son objeto de explotación por parte de algunos que desean alcanzar el beneficio a toda costa, aprovechándose del sufrimiento ajeno, mediante la manipulación y la violencia psicológica, pues lo van a dificultar, pero son superables. Y sobre esos, y ahí es donde tiene que actuar la justicia. ¿Dónde? En aquellos que desean la explotación, aquellos que provocan la explotación, aquellos que promueven la explotación para alcanzar y obtener su provecho, su beneficio personal a costa del sufrimiento ajeno, manipulando, engañando y ejerciendo violencia psicológica. Ahí debe actuar la justicia. En ocasiones no se tiene en cuenta el sufrimiento que estas carencias pueden acarrear a quienes las padecen. Es necesario que la acción del reino de Dios, en la cual los justos creyentes participan como cooperadores del mundo, se extienda de manera efectiva hacia esta pobreza. Porque también los gritos de estos pobres son escuchados, y el Señor apela a las buenas conciencias para hacer justicia. Algunos salmos como este alivian la angustia de los sufrientes, dejando claro que los males que padecen no son un castigo generacional por el mal proceder de los antepasados. Se supera así la teología de la retribución. Incluso la prosperidad adquiere otra lectura, porque tampoco es producto de retribución alguna. Se logra por esfuerzo personal, por trabajo constante, por disciplina. A pesar de ello, la búsqueda de la prosperidad sin principios morales puede ser el detonante de injusticias, muy comunes, por cierto, en nuestra época, donde a las personas se les ha enseñado que alcanzar el éxito va de la mano de la felicidad. Miren si no, miren la realidad del mundo. O sea, la gente, muchas personas, creen que alcanzar el éxito va de la mano de la felicidad. En las universidades se enseña a veces que alcanzar el éxito va de la mano de la felicidad. Cuando ustedes están en un supermercado y van acercándose a la caja, allí encontrarán un montón de libritos que hablan de cómo alcanzar el éxito en yo no sé cuántos pasos. Y todavía hay gente ingenua que se lo cree. Entonces, eso es delicado. Pretender alcanzar el éxito a toda costa o obtener, ¿sí?, el provecho. El éxito no va de la mano de la felicidad. Este postulado es totalmente falso, es peligroso, porque muchos sin la moral, que ya fue mencionada, son capaces de atropellar al prójimo para obtener un bienestar egoísta, desencadenando una serie de eventos desastrosos para el pobre, para el débil, para el ingenuo y para el enfermo. Para la muestra, un botón de lo que sucede cuando las ayudas destinadas para gente enferma se pierden en medio de una crisis sanitaria. Es el colmo. El justo, el hombre de bien, debe levantar la voz y enseñar hasta la saciedad que el bienestar es auténtico y duradero cuando se comparte con el que necesita y se abren escenarios de promoción humana y digna. O sea que vuelvo y repito, si ustedes lo notan, la justicia, para que la justicia se eche a andar, para que la justicia se realice, es necesario formar, educar. Primero, para que todo hombre sepa que puede convertirse en justo y que es justo y que es una persona de bien cuando levanta la voz, no para insultar ni para agredir, sino para denunciar lo que está mal, para buscar el bienestar auténtico y duradero, cuando se comparte con el que necesita. Y es importantísimo cuando se quiere hacer o se quiere echar a andar un proyecto de justicia, abrir escenarios de promoción humana y dignidad.
A veces a muchas personas, debido a su situación de vida, se les ha olvidado que son dignos, que tienen dignidad. Y esa es una gran estrategia para empezar a hacer justicia también. Ayudar a muchos a entender, a recuperar algo que nunca se pierde, porque uno nunca deja de ser digno. Jamás uno deja de ser digno. Que se le olvide y que otros traten de apabullar, enmascarar, ocultar, pero uno siempre es digno. Así que hay que ayudarle a la gente a que sea consciente de su dignidad. Y ahí es donde son claves escenarios de promoción humana. Entonces los salmos nos van abriendo campo, como ustedes ven, nos van diciendo que en oposición a la ambigüedad y falencia de la monarquía, el reinado de Dios, que no es otra cosa que Dios mismo en la historia, excluye toda forma de violencia fratricida. Que el reinado de Dios busca que la paz se sostenga en los sólidos cimientos de la justicia. Y que el hombre que acoge el reinado de Dios, es decir, la presencia de Dios, es un justo. Y como tal debe proteger a toda costa los derechos de los humildes y oponerse a toda forma de corrupción. ¿Y qué puede hacer? Trabajar porque hayan escenarios de promoción humana y dignidad. Que la gente recuerde que es digna. Que no se le olvide su dignidad. El Salmo 74. Otro texto maravilloso que también nos va a dejar luces. Que alguien haga el favor, si puede, de leerlo. Tiene 23 versículos, pero son muy enriquecedores. Que alguna alma generosa, caritativa, justa, que lea el Salmo despacio. De la Biblia de Jerusalén, Sí, señor. el Salmo 74 tiene como nombre, dice el traductor, Lamentación tras el saqueo del templo. Sí. Poema de Asaf. ¿Por qué nos rechazas, oh Dios, para siempre, y humea tu cólera contra el rebaño que apacientas? Piensa en la comunidad que antaño adquiriste, la que tú rescataste, tribu de tu potestad y del monte Sión, donde pusiste tu morada. Guía tus pasos a estas ruinas perpetuas, al santuario devastado por el enemigo. Rugía tus adversarios en tu asamblea, colocaban como señal sus enseñas. Destrozaban como quien va penetrando como con hechas en la espesura del bosque. Cercenaron todas juntas sus jambas, con hacha y martillo desgajaban. Prendieron fuego a tu santuario, asolaron y profanaron tu morada personal. Decían para sí, destruyamos a todos, quememos los santuarios de Dios en el país. No vemos nuestras enseñas, ya no tenemos profetas, nadie que sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios? Provocará el adversario, ultrajará tu nombre por siempre el enemigo. ¿Por qué retienes tu mano y en tu seno escondes tu diestra? Tú eres, oh Dios, Rey desde el principio, autor de hazañas en medio de la tierra. Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de monstruos marinos. Machacaste las cabezas de Leviatán y las echaste como pasto a las fieras. Tú abriste manantiales y torrentes, sacaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya la noche, tuya la luna y el sol estableciente.
Tú trazaste las fronteras de la tierra, el verano y el universo tú formaste. Recuerda, Yahvé, que el enemigo te ultraja, que un pueblo nació, que un pueblo necio desprecia tu nombre. No des al depredador la vida de tu tórtola, la vida de tus pobres, no olvides jamás. Piensa en la alianza que están repletos los rincones del país de focos de violencia, que no acabe defraudado el oprimido, que el pobre y humilde puedan alabarte. Levántate, oh Dios, a defender tu causa. Acuérdate del necio que te ultraja a diario. No olvides el griterío de tus adversarios, el creciente clamor de tus agresores. Gracias. Es el contexto de la invasión. Está cercada ya. Se va a caer la ciudad santa. Ha sido rodeada por las tropas de Salmanasar enviadas por Nabucodonosor. Ha resistido lo que ha podido. Se salvó de la invasión asiria. Se salvó de la guerra siro-efraimita porque los del norte le pedían a Judá aliarse para ir a combatir y obstaculizar la llegada de los asirios. Y el profeta le dijo al rey, no lo hagas porque va a ser peor. Y estuvo. Entonces después en desquite, Efraín, junto con los sirios y otros pueblos, se aliaron para atacar a Judá. Pero curiosamente fueron defendidos por los mismos asirios que estaban ahí cerca, pues con el ánimo de invadir después Jerusalén, claro está. Pero no logran soportar el asedio de los babilonios. Entonces hallamos otra pobreza, la de un colectivo que sufre la violencia de la guerra. Esa es una forma de injusticia en su máxima expresión y nuestro país sí que la ha padecido. Han sido devastados, les han quitado sus instituciones, les han arrebatado sus derechos, les han usurpado sus libertades. Y por eso es una lamentación comunitaria, es el sentir del pueblo. Sin el templo, centro de su fe, centro de su identidad, todo se halla en riesgo. Sienten que Dios les ha abandonado a su suerte y por eso claman. ¿Acaso ya no somos oveja de tu rebaño? ¿Acaso ya no nos quieres, Señor? Fíjense lo que está diciendo detrás de esta expresión. ¿Acaso ya no somos ovejas de tu rebaño? ¿Acaso ya no nos quieres? ¿Acaso el amor de Dios se acaba? Luego el amor de Dios no es eterno. Luego Él no ama con las entrañas a pesar de la miseria y del pecado. Pero están dudando. Es llamativo. La misma situación, la crisis, la zozobra, el perderse, el ver a punto de desaparecer como pueblo. ¿Acaso ya no somos ovejas de tu rebaño? El colectivo está aturdido y no terminan de comprender la actuación de Dios, no comprenden la lógica. Es que a veces nosotros queremos que Dios piense como nosotros pensamos, es que a veces queremos que Dios actúe como nosotros actuamos, y se nos olvida algo, y ojalá ustedes lo tengan en cuenta siempre cuando asuman los textos sapienciales, y aquel pasaje maravilloso de donde empieza a brotar, donde surge el desequilibrio y empieza a brotar la violencia ya en el capítulo 4 de Génesis con el fratricidio de Abel. A veces, si nos cuesta, si ya de por sí es difícil aceptar nuestra libertad y ser conscientes de lo que implica nuestra libertad, se nos olvida que Dios es el absolutamente libre.
Nunca olviden eso. Dios es el absolutamente libre. Puede hacer lo que quiera. Él es libre. Nosotros tendemos a veces a pensar que resulta que Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos. Y estoy corrigiendo un error que acabo de ver. Nosotros queremos a veces que Dios haga lo que nosotros queremos, que haga no su voluntad, sino nuestra voluntad. Que pretendemos que actúe como nosotros actuamos. Si nosotros somos libres, Él es el inmensamente libre. El colectivo entonces está aturdido, no terminan de comprender la actuación de Dios, su lógica. El salmista como portavoz hace eco de los sentimientos del pueblo y su abatimiento. Se sienten inermes frente a la vida y a la adversidad de la historia. Llegan al absurdo de enojarse con Dios. Puede pelear con Dios, pero enojarse con Dios es absurdo. ¿Quién pierde? Dios no pierde. Se constituye así un tipo de pobreza existencial, que a lo mejor cada persona la experimenta en algún momento de su vida. ¿Qué tipo de pobreza es? ¿Quién me dice? Es lo que está experimentando el colectivo. Es una pobreza existencial, peligrosa. ¿Quién se atreve a decirme qué tipo de pobreza percibe ahí? Tómese su tiempo si quieren y miren el salmo. ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Qué tipo de pobreza existencial aparecerá aquí? Es un sentimiento de soledad, sí, pero es una pobreza existencial específica y hay que tener cuidado cuando uno la experimenta. Va por ahí, pero hace parte, pero no es. ¿De abandonado? ¿Abandonado? Igual que la soledad, sí, sí, tiene que ver, es uno de los sentimientos propios de esta pobreza, pero no es. La desesperanza. Hace parte, es lo que se siente cuando se experimenta esta pobreza, pero no es. La fe, Michael, no, ahí no está. Sí, La podría. Marginación, discriminación. La marginación se siente, se experimenta cuando se tiene esta pobreza, pero no es. La desconfianza. Se llega, es lo grave de esta pobreza, pero no es. ¿El sinsentido? Puede llevarlo uno al sinsentido, esta pobreza, pero no es. ¿Es la vulneración de la dignidad? Puedo yo sentirme indigno, sí, pero no lo es. No, es una de las cosas que se produce con esta pobreza, pero no es. Carlos, el egoísmo. Puede, no tanto. Puede tornarse. ¿La desconfianza? La desconfianza se experimenta con el tiempo y eso es lo que hace peligrosa a esta pobreza existencial. ¿Autosuficiencia? No, por el contrario, no. La indiferencia, a futuro puede desencadenar eso y es lo que hace peligrosa esta pobreza. Sigan, ¿qué tal que en una de estas la encuentran? De pronto como la falta de conciencia de la presencia de Dios.
¡Ey! Tiene que ver. Estás como en un 60%. Tiene que ver. Sentirse desprotegido, claro, hace parte de esta pobreza. Esta pobreza, señores, es la pobreza existencial de la orfandad de Dios. Cuando el hombre se siente que está huérfano de Dios. Peligrosa. La orfandad de Dios. Orfandad de Dios, que no consiste en dudar de su existencia, no, para nada. Por eso la fe ahí no entra. Sino consiste en dudar de su presencia y de su actuación en medio de las vicisitudes de la vida. ¿Quiénes experimentan esta orfandad de Dios? Cuando ustedes escuchen a alguien que dice, pero ¿dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde está Dios actuando? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios no está? Ahí hay que ponerle cuidado a esa persona, porque está desarrollando un tipo de pobreza existencial que se denomina la orfandad de Dios, y que implica muchas de las cosas que ustedes dijeron, pero que no consiste en dudar de la existencia de Dios, sino de su presencia y de su acción en medio de las vicisitudes. Delicado, porque con el tiempo lleva a dudar de la misericordia de Dios, y ahí sí estamos graves. Dudar de la capacidad, sí, de Dios de actuar siempre, de actuar constantemente, de su presencia discreta en la vida cotidiana. Y entonces de este tipo de pobreza se genera una incapacidad con el tiempo de recordar y reconocer la fidelidad de Dios. Dios siempre es fiel, Él no se va a echar para atrás, pero tiene que sentirlo en medio de la vida. Es que Él no va a hacer show, no va a contratar, ¿sí?, una papayera enorme pues para hacerse sentir, no. Este tipo de pobreza es delicada, porque como les digo, con el tiempo lleva a la incapacidad de recordar y reconocer la fidelidad de Dios. La orfandad. Y si ustedes hacen un poquito de análisis y si ustedes echan un poquito hacia atrás o hacia a la gente con la cual tienen contacto, con la vida, se van a dar cuenta que muchas veces la han percibido. La han percibido muchísimas veces este tipo de pobreza. Y a veces uno la deja pasar. Y uno no puede dejar pasar este tipo de pobreza. Hay que actuar con justicia allí para solucionar esa orfandad de Dios. Una pobreza existencial que carcome y puede llevar a una vaciedad tremenda, a esa incapacidad de recordar y reconocer la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Por hoy nos vamos a quedar allí. Mañana nos encontramos a la misma hora por el mismo canal para seguir ahondando en estos, en la justicia, ya terminando los salmos y adentrándonos en el maravilloso mundo de Mateo.